Me gustaría que me acompañáis a Romanos 12. Sé que hace calor, que es viernes, que estáis cansados. Voy a intentar no alargar mucho, pero ser claro y ir avanzando en este estudio que tenemos de Romanos. Han pasado algunos viernes de por medio, así que voy a intentar repasar. Vamos a ver dónde estamos. ¿Cuántos se acuerdan que Romanos es una mano? Y que vimos ya algunas secciones. La primera era condenación. ¿Qué decía esta sección? Que es desde Romanos 1:18 hasta Romanos 3:20. Nos enseñaba que todos estamos condenados. No hay justo ni uno. No hay quien se pueda acercar a Dios. Nadie por medio de sus propios méritos puede acercarse a Dios como alguien justo, alguien santo. Nadie. Todos están condenados y separados de la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Todo quedó claro? Menos mal que había un Romanos 3:21 que nos habla de la justificación. Es decir, de que no depende de nosotros, sino que Jesús ha venido a pagar por nuestro pecado, por nuestra maldad, y a declararnos justos por medio de la fe en Él. Y este era el segundo dedo, que era la justificación. Y lo podéis leer y repasar en casa desde Romanos 3:21 hasta Romanos 5:21. Y luego empieza un camino, cuando entramos en esta nueva etapa de justificación en Cristo, que es el camino de la santificación. Y este era el tercer dedo. Y hablábamos de que somos declarados santos, es decir, se nos da el nombre de santos por medio de lo que Jesús ha hecho, pero la realidad es que tenemos un camino que recorrer. Y si no os acordáis, puse el ejemplo del que recibe el DNI español. ¿Sí os acordáis de este ejemplo? Vamos por aquí molestando. Uno recibe el DNI español, pero si es de procedencia colombiana, por ejemplo, tiene el DNI español, por tanto es español a todos los efectos, pero no habla con la Z aún. Ahí alguien va practicando, no come paella, no hace la siesta, no sé, etc. Y uno va en ese camino de españolización, ¿no? Pues de igual forma, nosotros somos declarados santos, pero entramos en un camino de santificación. Luego seguimos viendo de Romanos 9 al 11 lo que se llama la aplicación, y nos hablaba de cómo Dios nos eligió, qué pasó con Israel, quiénes somos nosotros ahora como pueblo escogido por Dios. Y entramos ahora en un nuevo y último dedo de esa mano, que es la transformación. Es decir, ya hemos sido justificados, estamos en el camino de santificación, y ahora, ¿cómo se va a notar eso? Esta nueva vida, ¿cómo se va a reflejar? Y vamos a empezar a leer. Romanos 12:1. Y empieza así. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y mira, quiero que veas el así que. ¿Y qué es ese así que? Viene hablando de algo que ha pasado antes, es decir, por todo lo que hemos estado viendo antes. Y dice, por las misericordias de Dios. ¿Cuáles han sido esas misericordias? Dios nos ha justificado por la fe, nos ha reconciliado con Dios, nos ha librado del dominio del pecado, nos ha adoptado como hijos, nos ha dado una vida en el Espíritu, nos da seguridad de su amor. Viene a decir en el 8, nada nos separará del amor de Dios. Nos da una esperanza de gloria futura. Y así que, por todo eso, por esas misericordias, dice, os ruego. Y me encanta porque en Dios no hay nada obligado. Porque a Dios no le gusta que vayamos ahí. ¡Venga! Muchas veces tenemos esta figura de Dios, que muchas veces se nos ha enseñado por la religión, de un Dios que está enfadado con todo el mundo y que va con el látigo esperando y venga. Pero Dios nos atrae con cuerdas de amor. Es decir, si amamos nosotros a Dios es porque Él nos amó primero. Por tanto, Él siempre se va a dirigir a nosotros como ese Padre. Y aquí Pablo está cogiendo ese carácter y está diciendo, os ruego, como ese corazón de venga, os animo. Es tan vital que lo hagáis. Viendo todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿cómo no vamos a hacer nosotros lo mismo, entregándonos a Él? Dice que presentéis vuestros cuerpos.
Y esto es importante porque a veces, obviamente cuando pensamos en cuerpo pensamos en el físico, pero aquí habla al final de la totalidad de la vida, es decir, ¿quiénes somos nosotros? Y el culto verdadero no es hacer cosas, es presentarse uno mismo a Dios. Fíjate que dice, un sacrificio vivo. Por tanto, muchas veces hablamos de hacer sacrificios. ¿Cuántas veces has escuchado esto? Tenemos que hacer sacrificios. Pero aquí la Biblia nos enseña que no hay que hacer sacrificios, tenemos que ser el sacrificio. Nosotros somos el sacrificio. Todos nosotros. Y esto no es menos, es más. Porque aquí no habla de que tú tienes que darle una parte de ti a Dios. No es, voy a dedicarle un poquito de tiempo. Voy a dedicarle un poquito de esfuerzo. No, yo hago el sacrificio de venir los domingos a la iglesia a las 11:30. Bien. Pero no te está hablando de eso. El sacrificio eres tú. Y como el sacrificio eres tú, es el lunes a las 8 de la mañana. El miércoles a las 9 de la noche. El jueves, cansado, a la 1 de la mañana. Tú eres el sacrificio. Y esto cambia la perspectiva de lo que es la vida cristiana. Porque aquí no se trata, y vamos a ver como en Romanos 12, no nos hace una lista. Y me resulta curioso porque, ¿habéis visto el titulito en negrita que han puesto en Reina Valera? ¿Qué pone? Deberes cristianos. Y uno pensaría que en deberes cristianos va a haber una lista de cosas que hacer, ¿no? Vas a tener que leer la Biblia todos los días, vas a tener que orar tantas horas, no puede faltar un culto, etc. Pero no es una lista de cosas. El sacrificio eres tú. Ese es tu deber. Tu culto verdadero, racional, es decir, consciente, el bueno, es aquel donde tú vas delante de Dios y te presentas tú. Y dices, Señor, por todo lo que tú has hecho por mí, por tanto amor que has derramado, yo ahora te pertenezco. Yo a partir de ahora vivo para ti. A partir de ahora quiero pensar como tú piensas. Quiero decidir como tú quieras que decida. Yo quiero caminar como va a ser digno de ti. Y eres tú mismo el sacrificio. Así que va a ser nuestra boca, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestra sexualidad, nuestro dinero, nuestras capacidades, nuestros hábitos, nuestras relaciones, todo eso es el sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. En Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. ¿Y esto de qué habla? De hacer lo mismo que hizo Jesús. Seguir su ejemplo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Quién fue el sacrificio? Él mismo. Él se entregó por nosotros. De igual forma nosotros ahora somos, cuando quieres adorar a Dios, cuando tú quieres honrarle y rendirle culto, cuando tú dices, vamos al culto, ¿qué significa eso? Cuando tú quieres rendirle culto, eres tú el sacrificio. Y dejo esta reflexión para que la pensemos, y no para que no vengas el domingo, sino para que cuando vengas el domingo tenga sentido. Cuando vengas el domingo, es incoherente que tú vengas el domingo a alabar al Señor si tú no has llevado una vida de culto de lunes a sábado. Esto no significa, pues como no la viví, no vengo el domingo. No vengas, para que Dios te hable y te dé la fortaleza para vivir conforme a su voluntad. Pero el domingo es la culminación cuando nos juntamos a alabar a Dios juntos, pero deberíamos vivir una vida de culto de lunes a sábado, bueno, y el domingo incluido. Todos, cada uno de nosotros, y venir aquí a encender ese fuego juntos. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí hay dos, un aspecto negativo que es no te conformes a este siglo y transfórmate. Este es el positivo. ¿Y qué es no conformarse? Mira, conformarse, si te fijas un poquito en la palabra, viene de forma. De hecho, viene hablando de amoldarse.
Y voy a intentar ser muy sencillo. ¿Habéis visto la gelatina? ¿Quiénes han comido gelatina? Muy bien. ¿Qué pasa con la gelatina? Si tú la pones en un molde circular, ¿cómo es la gelatina? Circular. Si tú la pones en un molde cuadrado, muy bien. Esto es conformarse. Ser una gelatina. Es decir, yo tomo la forma del sistema de este mundo. ¿Cómo piensa este mundo? Pues yo igual. ¿Cómo camina? Y cuando hablamos de este mundo, hablamos del sistema de valores, hablamos del sistema de pensamiento, de este mundo caído que sigue cada uno su propio interés, que es, ya sabéis quién reina, que es el enemigo. Y cuando nosotros nos conformamos, lo que estamos haciendo es tomar la forma de. Y cuando tú tomas la forma de, es difícil distinguirte, porque eres igual, tienes la misma forma, hablas igual, piensas igual, hueles igual. Y de esa forma, aquí está diciendo, no os conforméis, es decir, no tomes la forma, no te acoples. Y ahora la pregunta que me hacían cuando yo era joven, la recuerdo aún ese día, cuando nos preguntaron el grupo de jóvenes, ¿eres molde o gelatina? Y es verdad, como cristianos, ¿qué somos, moldes o gelatinas? Porque qué fácil es ser gelatina. No pasa nada, coge la forma. Pero el molde es rígido, es estable. No permite que se le modifique. El molde se mantiene y el molde lo que hace es que otras cosas tomen la forma de él. ¿Qué decía Jeremías 15:9? Dice, conviértase ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y así debe ser el cristiano. Si tú no tienes que salir de este mundo. De hecho no podemos, ¿sabías? No puedes salir de este mundo hasta que Dios te llame a su presencia. No puedes. Pero tú tienes que ser molde en medio de este mundo. Tú no puedes conformarte a ellos. Ellos se van a tener que convertir a ti. No améis al mundo y las cosas que están en el mundo, dice 1 Juan 2:15. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Colosenses 2. Y entonces viene, sino transformaos. Y aquí viene la otra parte. ¿Por qué este transformar viene de la palabra griega metamorfo? ¿Cuándo se habéis escuchado la metamorfosis? ¿Sabéis lo que es la metamorfosis? Es un cambio de forma y de estructura. Es un cambio completo, es un cambio radical. Y ese es el verbo que aparece aquí. Lo que viene a decirnos es que nosotros no podemos estar igual. Y no podemos quedarnos igual. Y esto se hace de una manera. Y dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo vamos a sufrir o cómo vamos a conseguir esta metamorfosis para que se nos quede la imagen, de ser orugas a ser mariposas, de vivir conforme a este mundo, a lo carnal, a vivir esa vida espiritual? ¿Cómo vamos a experimentar esa metamorfosis? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y aquí está la batalla de todo cristiano. Si el mundo consigue que tú pienses igual que ellos, vas a vivir igual que ellos. Y por eso hay tanto ataque en todos lados, en la televisión, en las redes sociales, donde intentan imponer su forma de pensamiento. Y si no, estamos mal. Y si no, somos, anticuados. Estamos en los años 50. Y así funciona. Si tú acabas pensando igual, vas a actuar igual. ¿Y cómo vamos a cambiar nuestra forma de pensar? Venga, esto es muy difícil. ¿Cómo vamos a conseguir pensar conforme a la voluntad de Dios? Muy bien, tendrás que ir a la palabra de Dios. Si tú alimentas tu mente, si tú alimentas tu corazón de la palabra de Dios, terminarás pensando conforme a la palabra de Dios. Si tú alimentas tu mente en filosofías de este mundo, en la forma de pensar de este mundo, ¿cómo vas a acabar pensando? Como este mundo. Así que no basta con emocionarse o decirle, Señor, yo quiero. Y esto nos recuerda aquella semilla que cayó entre piedras. ¿Qué pasó? Dice que creció rápido,
pero no había raíz. Y de esto nos habla. Un cristiano emocional que quizás le gusta el mensaje, quizás le gustan las promesas de Dios, quizás le gusta ir a la iglesia, porque aquí hay gente muy guay, todos nos llevamos súper bien. Y entonces uno viene y está contento, pero si no hay una renovación del entendimiento, si no hay una metamorfosis, si no hay una transformación, no hay raíz ninguna. Y cuando viene la primera prueba, cuando le da un poquito el sol, cuando algo se complica, se acabó. Ya no sigue avanzando. Efesios 4, 23, 24 dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Y dice Juan 17, 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Y por qué esto es importante para lo que dice a continuación? Para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. Y aquí comprobar no significa descubrir algo nuevo que no sabías. Ostras, acabo de descubrir un tesoro. No, no. Es para que podamos ver, discernir, reconocer cuál es la voluntad de Dios. Y esta pregunta es muy típica de los cristianos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Esta pregunta te la has hecho? Tienes una situación en tu vida y dices: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Sí o no? Todos lo preguntamos constantemente. Pues mira, si nos renovamos en nuestra mente y sufrimos esa metamorfosis de ir pensando como Dios quiere que pensemos conforme a su palabra, vas a poder discernir, reconocer cuál es la voluntad de Dios, esa que es buena, agradable y perfecta, porque es como Él. Y así el cristiano que está guiado por el Espíritu Santo, sabe reconocer cuál es la voluntad de Dios. No significa que no haya momentos de duda, pero si pensamos y vemos la vida como Dios la ve, tú vas a poder discernir y reconocer: este camino no es para mí. Esta no es la forma correcta de hacer las cosas. Esto me está alejando del propósito de Dios para mi vida. Y mira, hay camino que al hombre le parece bueno, pero su fin es camino de muerte. Y esto lo decimos solamente para los de afuera, pero también pasa aquí dentro. Hay camino, hay decisiones, hay cosas que nosotros vemos buenas para nosotros, que quizás pensamos que nos van a llevar a prosperidad, a un nivel de economía o de libertad, o nos van a llevar a un bienestar. Pero si no sabemos discernir esa voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, quizás nos estamos metiendo en un camino que su fin es muerte para nosotros. Así que qué importante es renovar nuestra mente en la palabra de Dios. Sigue diciendo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y mira, cuando tú te empieces a renovar en la palabra de Dios, vas a experimentar varias transformaciones. La primera es que va a haber un cambio de visión de ti mismo. ¿Qué empieza diciendo aquí? Mirándose a uno mismo. Ninguno tenga un concepto de sí mayor del que debería tener. ¿Por qué? Porque en este mundo el ego y el orgullo están súper alto. Y mientras no suframos esa transformación, no vamos a vernos a nosotros mismos en el lugar en el que debemos estar. Luego vamos a sufrir un cambio de entender cuál es la comunidad de fe. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es mi función aquí? Y ahora lo vamos a leer. Luego vamos a sufrir cambios en nuestra vida espiritual y emocional diaria. ¿Por qué sufrimos? ¿Qué pasa en las aflicciones? ¿Qué pasa cuando estoy en momentos complicados? Y por último, vamos a ser capaces de transformar nuestra forma de comportarnos con los demás, incluso con nuestros enemigos. Y vamos a ir leyéndolo. Como hemos visto, el primero, sobre nosotros. Pensar con cordura, es decir, saber ser conscientes de reconocer nuestras virtudes y nuestras fortalezas, pero ser conscientes de que aquí el Señor es Cristo. Tener humildad, tener sabiduría en cuanto a reconocer que no somos superiores a nadie y que lo que podamos conseguir no es por nosotros mismos. 1 Corintios 15 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y eso lo tenemos que tener claro. Una iglesia sana necesita personas que conozcan
su lugar sin creerse el centro. Cuando tú te renuevas en la forma de pensar de la Biblia, reconoces que el que debe ser el centro y el que debe ser exaltado es Cristo, no ninguno de nosotros. Sigue diciendo el 4. Dice, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Gracias. Es decir, cambia nuestra forma de entender y nos damos cuenta que no solamente tengo que verme como Dios me ve a mí y saber en qué sitio estoy, sino que no estoy solo. Dios me ha puesto en un cuerpo y somos miembros los unos de los otros. Y esto es importante porque hay mucho cristiano solitario por ahí. Y esto significa y muestra que no ha terminado ese proceso de metamorfosis en cuanto a la palabra de Dios. Tú vas a ver que tú vas creciendo y que vas pensando como Dios piensa cuando empiezas a entender que formamos parte de un cuerpo y que nos necesitamos los unos a los otros. Y que por eso me tiene que afectar lo que le pase al hermano, lo bueno y lo malo. Por eso tengo que reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Por eso tengo que sobrellevar las cargas de mi hermano. Por eso tengo que velar en oración los unos por los otros. Porque tengo que entender que no estoy solo. Que en la forma de pensar de Cristo hay una unidad. Hay una comunidad, y de eso hablaremos más el domingo, sobre la unidad. Pero qué importante es entender esto. Cuando yo quiero ir solo, puede parecer que voy más rápido, porque nadie me molesta. Pero hay un refrán que dice, solo vas rápido, pero juntos llegamos más lejos, ¿no? Y es verdad, porque en la unidad hay una fuerza que no está en el que va solo. Y además Dios lo ha diseñado así. Por tanto, cuando yo entiendo esto, entiendo que cuando tengo un roce con un hermano, no es para mi mal, sino para seguir experimentando esa metamorfosis de parecerme de que Cristo se ha formado en nosotros, ¿os acordáis el domingo? Y yo tengo que entender que, como en cualquier familia, esto puede suceder, pero yo tengo que solucionarlo, tengo que amarlo, tengo que hablar con esa persona, tengo que estar bien. Hasta el punto que Dios dice que si vas a echar una ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no sigas siendo religioso y ya está. Deja tu ofrenda, ve y solucionate con tu hermano, reconcíliate y luego ven y da tu ofrenda. Porque es más importante entender que somos un cuerpo, que pertenecemos a la misma familia, que el hecho de que hagamos cosas en la iglesia o que incluso des dinero a Dios cuando está hablando de ofrenda. Cuando no entendemos esto, entramos en comparaciones, en independencias, incluso en combate. Pero somos un cuerpo en Cristo. Y además esto tiene otra forma de... hay que entenderlo bien. Si tenemos la misma cabeza, significa que no podemos ir todos cada uno para un lado. ¿Sí o no? Sería un poco raro que tu mano quisiera irte para allá y tu pie para allá, ¿no? Tendrías un problema. Pues de igual forma, si Cristo es nuestra cabeza, tenemos que ir juntos. Y la segunda, que para que las cosas funcionen, tenemos que ir coordinados. Es decir, reconociendo que yo no soy como Joseph y Joseph no es como yo. Por tanto, él se mueve como una mano y yo más como un pie. No entiendo por qué hace esto, yo no puedo hacerlo. Bien, incluso a veces no entiendo cómo puede ir así, yo me pongo zapatos, ¿no? No me gusta ir así. Pero entiendo que lo necesito a él y él entiende que me necesita a mí. Y si yo necesito ejecutar una acción, mi mano y mi pie tienen que ir coordinados. Ahora, nosotros tenemos una misión como iglesia.
¿Y cuál es la misión? Y predicar el Evangelio a toda criatura. Ir y hacer discípulos. Reflejar a Cristo, ser luz, ser sal. ¿Cómo lo vamos a conseguir si no funcionamos como cuerpo? No se va a poder. La mano lo va a intentar y va a caer porque el pie se quedó atrás. El pie va a querer ir pero no va a poder agarrar porque la mano se desapareció. Qué importante es entender esto. Y vuelvo a repetir, esto no es humano. Es en la metamorfosis de renovar nuestra mente conforme a la palabra de Dios para poder discernir cuál es esa voluntad de Dios. No la que me gusta a mí, sino la que es buena, agradable y perfecta. La de Dios. Permiso, voy a beber. Miembros los unos de los otros. Mi crecimiento afecta a los otros, mis heridas afectan, mis dones son necesarios, mi ausencia deja algo sin hacer. Necesito recibir de los otros y necesito dar a los otros. Dice Efesios 4:16. Fíjate, dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bien concertado, es muy necesario. Versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, este lo he leído ya, ¿no? Sí. Este no quería insistir porque lo vimos cuando hablamos de los dones. ¿Os acordáis de esto? Pero lo más interesante y lo que quiero matizar es que todos estos dones son para el crecimiento y la edificación del cuerpo. Y esto es lo importante, entender que lo que Dios te dio a ti, que te dio algo, porque todos tenemos dones, a cada uno le ha repartido dones. Cada uno de nosotros tenemos dones. Yo los tengo que poner al servicio del cuerpo al que pertenezco. Por tanto, el don no es para mí, no es para yo figurar, no es para yo ser mejor, para que los demás me vean a mí, sino que el don que Dios me dio es para ponerlo al servicio de los demás. Y los demás dones igual, de forma que todos, unos con otros, llegaremos a lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a ir adelante. Dice, el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. ¿Y por qué esto es importante? Porque hay mucho amor de palabra y mucho amor de careta, de que lo típico, esto pasa mucho en las películas, y ya. Qué mala hora vino El amor sea sin fingimiento. Y esto nos habla otra vez de que tiene que nacer desde dentro. Cuando algo se hace exterior, yo lo puedo fingir. Pero cuando nace de dentro, va en función de cómo yo soy. Por tanto, si el amor de Dios está en mí y yo he experimentado esa metamorfosis, yo puedo dar ese amor porque lo tengo y va conmigo, forma parte de mi esencia. Si no, solo puedo fingirlo. Por eso dice, el amor sea sin fingimiento. Y es curioso que a continuación dice, aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Esto significa que amar no es decirle que todo está bien a todo el mundo. Lo bueno es bueno y lo malo es malo. E incluso amar también es corregir al otro. Amar también es decir las cosas. Amar también es poner límites. Pero en amor, sin fingimiento. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Y aquí hablando también un poquito de lo que hablamos el domingo. Con amor fraternal es amor de hermanos. Y en cuanto a honra, no buscando la mía, sino cómo puedo levantar al hermano. Aquí no está hablando de dar gloria, ¿bien? No está hablando de exaltar o enaltecer a nadie. Habla de honra. Honra es dar reconocimiento, darle valor, darle lugar. Por tanto, si yo vengo a la congregación a la que pertenezco como parte del cuerpo y yo vengo simplemente buscando cuál es mi sitio, mi lugar, mi honra, ahí es de lo que está hablando. En cuanto a honra, en cuanto a buscar un sitio, un lugar, una preferencia, algo donde me pueden levantar
pueden reconocerme prefiriendo los unos a los otros. Yo voy a ver cómo puedo reconocer a mi hermano. Voy a ver cómo puedo que se sienta cómodo, que sus dones fluyan, que él pueda dar lo que Dios le dio a él, que él pueda agradecer lo que están haciendo. Qué importante ser agradecido. ¿Cuándo la última vez que dijiste a alguien de la iglesia, gracias, esto que estás haciendo me bendice mucho? Aunque poco lo decimos. A la mujer que está en la puerta, gracias. Me encanta cómo me recibes todos los domingos. Me llena de ánimo. O llegar y decirle a la escuela dominical, gracias, porque mi hija o mi hijo sale contento, ¿no? Todos los domingos y quiere volver a la iglesia. Qué poquito lo hacemos. Sin embargo, es más fácil también lo demás. Cuando algo no me gusta, ahí sí. Pero qué importante ser agradecidos. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fijaos que hemos visto primero de nosotros mismos, del cuerpo, y ahora vamos a hablar de en nuestra vida diaria. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Esto hay gente que lo tiene más controlado y hay gente que le cuesta más. Pero cuando algo requiere ponerse serio, requiere seriedad, requiere responsabilidad, no perezosos. Y eso es algo que el Espíritu Santo va transformando en nosotros. Y también tiene que nacer de nosotros. Pero no podemos ser... Hay una frase que dice, Dios no es cómplice de vagos. Hay otra que dice, al que madruga Dios le ayuda. Esto no está en la Biblia, pero habla de que el que es perseverante, el que es responsable, el que se esfuerza, Dios ya hará el resto. Hay una parte que nos toca a nosotros y otra que le toca a Dios. Hay muchas veces que oramos, el típico estudiante que ora para aprobar el examen pero no estudia. Ahí falla algo. Hay una parte que nos toca a nosotros. Yo estudio, diligencia, responsabilidad, y luego hay otra parte que le toca a Dios. Bendecirme, darme la capacidad para recordar, la tranquilidad, etc. Pero hay una que me toca a mí. Por tanto, lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Y esto no habla de activismo o de que estoy nervioso. Habla de un fuego de pasión por Dios en el interior. Que mi interior esté encendido por la presencia de Dios, sirviendo al Señor. Por tanto, yo voy a servir a Dios porque hay un fuego en mi interior que me lleva, que me motiva a servir a Dios. Y cuando esto es así, mi servicio no va a decaer, porque no depende de cómo lo coja el hermano, de cómo lo perciba. Mi servicio no va a depender del resultado. El pobre Jeremías no tuvo mucho resultado. Pero ahí estuvo, porque había un fuego en su interior. Y cuando yo sirvo a Dios por fuego, vendrán circunstancias, sí. Desánimo, sí. Habrá roces con hermanos, sí. Pero fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Y es así como tenemos que funcionar. Tenemos que buscar esa ferventura, ¿cómo se dice eso? Ese fervor. Ese fervor para que nuestro servicio sea con fuego de Dios. ¿Amén? Era para que estáis atentos, yo sabía la palabra. Vamos al 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración. Sigue hablando de nuestro día a día, de nuestro vivir. Gozosos en la esperanza. Y esto parece, uno lo lee así, parece muy bonito, pero uno se goza en la realidad. ¿Sí o no? ¿Cuándo te gozas? Cuando tienes la nota del examen, ¿no? En la esperanza. Te gozas cuando... Hace poco, aquí hay un hermano que pasó un calvario para un piso, ¿no? ¿Cuándo te gozas? Cuando tienes el piso, ¿no? Pero gozosos en la esperanza. Y es que en la fe uno tiene que aprender a gozarse con lo que aún no llegó. Y esto forma parte de la metamorfosis también. Es fácil gozarse con lo que ya tengo, pero gozosos en la esperanza. Y sigue diciendo, sufridos en la tribulación. Porque habrá momentos de dificultad y uno tiene que ser sufrido, es decir, ser capaz de soportar esa tribulación. Constantes en la oración. ¿Y por qué esto está escrito? Porque una de las cosas que más nos cuesta es orar. ¿Sí o no? Uno se pone a orar y se duerme.
Se acuerda de todos los problemas del mundo mundial, hasta del primo tercero que no te acordabas, te acuerdas ese día que te debe algo o que no le llamaste. Constantes en la oración, porque hay que orar sin cesar, porque un cristiano que no ora es... Muy bien, lo dijo ella, no yo. Es decir, yo tengo que estar en relación con Dios. Si no alimento mi relación con Dios, no puedo tener vida espiritual. Por eso tengo que ser constante en la oración. Tenga ganas o no tenga ganas. Esté mejor o esté peor. Pero forma parte de esta metamorfosis el entender que yo dependo de Dios. Por tanto, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos. Un cristiano tiene que convertirse en bolsillo y todo. Y esto no... ¿Sabéis que yo no hablo de dinero? No me gusta hablar de dinero y no quiero dinero. Pero tenemos que compartir para el necesitado. Tú no puedes convertirte y que tu cartera no se convierta. Eso no. Porque soy yo el sacrificio. Lo que yo hago, lo que yo trabajo. Por tanto, si hay necesidad, es nuestra responsabilidad como cuerpo también ayudarnos unos a otros. Eso no significa que vamos a cuidar de los vagos, ¿bien? O que vamos a estar alimentando al que no quiere trabajar. No se trata de eso. Pero sí vamos a buscar a aquellos que son necesitados. Dice Santiago, la verdadera religión es ocuparse de las viudas y de los huérfanos. Es decir, está hablando de aquellos que no pueden. No que no quieren, sino que no pueden. Y por tanto es nuestra responsabilidad. Practicando la hospitalidad, es decir, el acogernos, el recibirnos, el que no es lo mío y lo tuyo y tú apáñate, sino que compartimos las necesidades y el tiempo y el espacio. Y entonces entra la parte que más cuesta. De momento dice, bendecid a los que os persiguen. Esto ya empieza a complicarse. Es decir, voy a declarar bien. No es que voy a hablar bien y voy a decir, qué bueno que me persiguen, ¿no? Bien, lo estás haciendo muy bien, ¿no? Pero voy a declarar bien, voy a responder bien a aquel que me está persiguiendo. Y el que te está persiguiendo es alguien que quiere tu mal. Esto ya. Porque una cosa es el que ni fu ni fa, como decimos aquí, no sé, que ni bien ni mal, ¿no? Pero no, el que te quiere mal. Es que va por ti. Qué difícil es bendecir, declarar bien para esa persona, tratarlo bien. Bendecir y no maldigáis. Porque de una misma fuente no puede salir algo bueno y algo malo. Si de nuestro interior hay vida espiritual y hemos sufrido esa metamorfosis, y si no es así, no es para que te sientas culpable, es para que reconozcas tu necesidad de seguir sufriendo o experimentando esa metamorfosis. Y ya sabes cómo hay que hacerlo, renovando tu mente. Conforme a la palabra de Dios. ¿Sabéis cómo se va a conseguir? Bendecid y no maldigáis. Y aquí viene, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y un día ya lo dije, pero es más difícil reírse con los que ríen, gozarse con los que se gozan, que llorar con los que lloran. Porque a uno siempre le da pena, ¿no? Uno ve una tragedia y uno llora. Pero qué difícil es cuando ves al hermano que le va bien y tú no. Bueno, enhorabuena, ¿eh? Pero gozarse es alegrarme de ver cómo Dios levanta al hermano, alegrarme de ver cómo Dios lo bendice, gozarme de ver que le va bien y compartir esa alegría sincera, gozarse con los que se gozan. Y esto significa que no hay envidias, no hay contiendas, no hay celos. Qué importante es todo esto. Cuando sufrimos esa metamorfosis, yo puedo gozarme con el que se goza y llorar porque me uno a la tristeza y a la necesidad de llorar con el que llora. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Y esto no voy a entrar porque voy a entrar el domingo lo que es unánimes. Y dice no altivos, está siguiendo hablando de lo mismo, de una actitud y de relacionarnos con aquel que quizás es pequeño. A mí me gusta mucho Jesús porque un maestro, alguien que era tan sabio, grande, importante, que todo el mundo quería estar con él, por ejemplo, tenía tiempo para estar con los niños.
Y esto es una enseñanza para nosotros. Esto no significa, es que a mí no me gustan los niños, pero se entiende, no significa que tengas que ponerte a jugar con ellos. Pero esto nos deja la lección de que una conversación con un pequeño, o que prestarle atención a alguien que quizás es insignificante socialmente, que no tiene nada que ofrecerte, nada que darte, pero es tan importante como dedicarle tiempo a alguien que sí la tiene. Por eso dice, asociándoos con los humildes. No el que es alguien según este mundo, sino con aquel que quizás no tiene tanto caché. Pero yo voy a dedicarle tiempo. Voy a asociarme. Voy a compartir con él. Y eso tiene que ser una seña de identidad también, de nosotros como cristianos. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y eso es muy difícil, porque ¿quién cree que tiene razón? ¿Sí? Sería raro que creías que no. Pero dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No significa que no estés convencido de lo que crees, sino que no te las creas que las sabes todas, ¿no? Y que no necesitas de consejo, ni preguntarle a Dios. Y que no necesitas, dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Por tanto, yo no voy a ser sabio en mi forma de pensar y voy a ignorar el consejo, ignorar lo que el resto dice, ignorar, sino que voy a reconocer que necesito. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si te das cuenta, esto va más allá de la ley. Porque la ley decía ojo por ojo y diente por diente. Por tanto, tú me hacías bien, yo te hacía bien. Tú me hacías mal y yo te hacía mal. Pero aquí dice, no paguéis a nadie mal por mal. Por eso la gracia exige más que la ley. Porque Dios nos dio bien cuando merecíamos mal. Cuando nosotros estábamos contra Él, siendo enemigos de Dios, Dios nos mostró su bondad y su gracia. Y de igual forma nosotros ahora, cuando somos transformados, modificados, tomando la forma de Cristo, yo voy a ser igual que Él y voy a dar bendición, voy a dar bien cuando lo que me quieran dar es mal. Igual que lo hizo Él con nosotros. 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y este si es posible es importante, porque mira, todo no depende de nosotros. Pero nosotros tenemos que intentar estar en paz, tenemos que ser agentes de paz. Es decir, si hay un conflicto, yo voy a tener que poner de mi parte para solucionarlo. Ahora, no todo depende de mí. Hay veces que uno pide perdón y no le perdona. Pues, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿No? Ya hice mi parte y yo no puedo obligar al otro, perdóname. Hay a veces que uno intenta hacer las cosas bien, pone su parte, se acerca, etcétera, y el otro no quiere, lo rechaza o sigue con la misma actitud, bueno, pero dice, si es posible, todo lo que dependa de nosotros, tenemos que ser agentes de paz. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es decir, cuando yo soy transformado a la mente de Cristo, me doy cuenta que la venganza no es una cosa que me corresponde a mí. Yo estoy llamado a perdonar, no a vengarme. El que va a ser justo, y va a ser justo, a veces pensamos que no, pero Dios va a ser justo, es Dios. Y hay cosas que es mejor dejarlas a la justicia de Dios, porque no nos corresponde a nosotros. Nosotros no hemos sido llamados a ejecutar juicio sobre la gente. Dios que conoce, que sabe, que tiene paciencia, que observa los corazones, porque nosotros a veces si juzgamos, juzgaremos mal. Porque juzgaremos en base a lo que nosotros vemos, lo que conocemos, y nosotros vemos en parte, conocemos en parte, pero cuando le dejamos a la justicia de Dios, Dios que sí conoce los corazones, sí sabe las intenciones, sí ve lo que hay detrás, Él va a ser justo cuando juzgue. Y vamos a confiar en que si alguien, por ejemplo, me ha hecho daño a mí, y lo ha hecho a propósito, y ha querido hacerme daño, Dios vio eso. Y Dios será justo, porque tenemos un Dios que es justo. Misericordioso, pero no es justo.
Así que suya es la venganza. Él pagará, dice el Señor. Yo pagaré. Así que, ya vamos acabando. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. No está difícil. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y voy a explicar esta frase porque es una de estas frases que es difícil de entender. ¿Qué es esto de ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza? Bien, hay dos interpretaciones, pero las dos van en la misma línea. La primera es que viene de otro texto en el Antiguo Testamento que habla de esto y habla de arrepentimiento, es decir, de vergüenza. Cuando tú respondes bien, cuando te están haciendo mal, cuando tú tratas bien a tu enemigo, no es que le estás como una venganza así a lo cristiano, ¿no? Para que se avergüence, no. Sino que él se da cuenta de que está yendo contra ti cuando tú no quieres su mal. ¿Qué le pasó a Saúl? Cuando David salió y dijo, mira, te podría haber matado, pero yo no quiero tu mal. ¿Qué hizo Saúl? Se avergonzó, es decir, se dio cuenta. Le supo mal estar haciendo eso contra David y en ese momento se retiró. Luego volvió, pero en ese momento se retiró y se dio cuenta. Y de eso habla, de que ascuas de fuego, o sea, que va a causar arrepentimiento. La segunda teoría habla de una costumbre que había en Egipto sobre que se ponían unas ascuas de fuego, se ponían fuego en la cabeza para mostrar remordimiento o un cambio, pero habla de lo mismo. ¿De qué hablaba el texto? ¿Qué ejemplo? ¿Qué estaba pensando cuando se escribió? Se lo preguntaremos cuando subamos ahí. Bien, pero al final viene a hablar de lo mismo. Habla de arrepentimiento. Causarás una sensación de darse cuenta de que está haciéndolo mal. Se dará cuenta de que, oye, yo soy tu enemigo, pero tú no eres el mío. Estoy peleando solo. Qué vergonzoso es darte cuenta que peleas solo, ¿no? Tú contra ti mismo, contra tu propio fantasma, porque la otra persona no me quiere mal y yo estoy aquí, he creado una guerra y aquí nadie viene a pelear conmigo. Entonces, causarás arrepentimiento, y de esto habla, no es una venganza, es que harás darse cuenta de que tiene que arrepentirse, que tiene que cambiar, que no va por la actitud correcta. Y termina diciendo, no seas vencido de lo malo, sino bien vence con el bien el mal. Y esta es la conclusión. Estamos en una guerra de sistemas. La forma del mundo y la forma de Cristo. Y vamos a tener que decidir cómo somos. Si somos gelatina, que nos conformamos y ya, y vamos a ser uno más, y vamos a pelear como pelea el mundo, y vamos a hablar como habla el mundo, y vamos a pensar como piensa el mundo, o voy a transformarme y voy a convertirme en un molde a la forma de Cristo, y a partir de ahí voy a mirarme a mí mismo como Dios me ve, en la forma en que yo tengo que verme correcta. Voy a entender que formo parte de un cuerpo, de una iglesia que Dios ha puesto ahí para que nos edifiquemos unos a otros, para que crezcamos juntos, y esos dones que Dios me dio a mí, me los ha dado para que los ponga al servicio. Me pide que ame como Él ama. Voy a empezar a ver la vida como Él la ve, cuando tengo que ser responsable, cuando tengo que ser sufriente, cuando tengo que gozarme, cuando tengo que tener fe, cuando tengo que entender que hay cosas que Dios permite para que su obra en mí siga funcionando, y voy a empezar también a ver a los demás como Él los ve, tratándolos de la misma manera, no devolviendo mal por mal, buscando la honra del que está a mi lado, no la mía, buscando al final que esa persona sea bendecida a través de mi vida, también igual que Cristo me bendijo a mí, yo quiero bendecir a los otros. Y este es el mensaje de los deberes cristianos de Romanos 12. Y si os dais cuenta, no nos ha dado una lista de qué hacer. No es que de aquí salimos con una lista de la compra de mañana me levantaré, haré, etc. Sino que nuestra función es lo que empezó diciendo. Cuando tú llegues a tu casa mañana, preséntate al Señor como un sacrificio vivo, santo y agradable. Y esto es necesario hacerlo todos los días. Señor, me presento a ti. Y yo no quiero vivir para mí. Quiero vivir para ti.
quiero trabajar para ti. Todo lo que hagáis, ya de palabra es como para el Señor, no para los hombres. Y cuando esta forma de entender se va cambiando, voy renovando mi mente a la forma de Cristo, empiezo a ver la vida de otra manera.